Dios los bendiga. El día de hoy vamos a tener como tema: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Y se titula: por sus frutos los conoceréis. Dice el versículo 15 al 20: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Y se fijan cómo él utiliza simplemente el sentido común, en el sentido de que todos tendrían que saber a qué se está refiriendo, y como que lo repite. Es decir, lo repite pero en otras palabras. Cuando uno ve en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis, dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y la respuesta es que pues no, ¿verdad? No pasa así. Y luego el 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, se lo vuelve a recalcar. 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y luego lo vuelve a recargar el versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y uno puede decir que en el versículo 19, él está dando a entender el destino de aquellos que dan malos frutos, que son echados en el fuego. Es decir, son personas que entonces van a ser condenadas. Ahora, unos dicen: uno es lo que uno ¿qué? Uno es lo que uno come, ¿verdad? Unos dicen así. En una cita de Proverbios dice que uno es lo que uno piensa. Ahora Jesús dice: uno es lo que uno practica. Entonces, ¿qué frutos estás dando? ¿Qué frutos estás dando? Uno reconoce a un manzano por sus manzanas, ¿verdad? Uno reconoce a una higuera por sus higos. Uno reconoce a un naranjo por sus naranjas. Y uno reconoce, ¿verdad?, entonces, quién es cristiano o quién no es cristiano por sus frutos. Entonces la pregunta sería: ¿qué eres tú? ¿Verdad? ¿Qué frutos estás dando? Ahora, si nos vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23, ahora sí les quiero decir, a los malos aquí no se les llama frutos, se les llama obras de la carne. Pero a los que son cristianos, que tienen el Espíritu, sí se les llama frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y por aquellas personas que digan: ay, mi pecado no está ahí, no dice ahí, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice?, no heredarán el reino de Dios. Pues sabemos que si no heredan el reino de Dios, entonces se van a ir, pero a la condenación. El versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad?, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, no hay ni una ley que diga no tienes que amar, no debes de amar, no debes de ser paciente, no debes de tener fe.
Entonces uno se va por arriba, ¿verdad?, de todo mandamiento. Es decir, cuando uno cumple eso, cumple todos los mandamientos. Entonces ahí uno puede ver, por ejemplo, un ejemplo de frutos malos y frutos buenos. Entonces ya vimos cómo recalcó Jesús, vea, no puede un árbol bueno dar malos frutos y viceversa. O sea, por sus frutos los conoceréis. Eso lo dice tanto al inicio del pasaje que estamos estudiando como al final del pasaje. Por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. Por eso estamos mencionando de que es lo que uno está practicando. Ahí Jesús está diciendo, mira, por sus frutos vas a conocer el árbol que es. Entonces, si una persona está practicando cosas buenas, pues entonces el árbol es bueno. Entonces, si una persona está practicando cosas malas, entonces el árbol es malo. Entonces, fíjense, hablando de lo que dice 1 Juan 3, versículo 10, hablando otra vez de esa diferencia de los buenos y los malos. En 1 Juan capítulo 3, versículo 10, aquí el apóstol Juan es bien claro, ¿no?, en lo que dice. 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sí tienen esa cita? 1 Juan 3:10. Es bien claro, ¿no? En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Si se fijan, él lo dice de una manera, vamos a decirlo así, sutil, o sea, es decir, no simplemente se va a decir, mira, el que no hace justicia y el que no ama a su hermano es el diablo, ¿verdad? Pero Jesús sí les decía, ¿verdad?, a las personas, mira, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de su padre queréis hacer. Así les decía. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que hacen justicia y aman a su hermano. Entonces, ¿quiénes son los hijos del diablo? Todos aquellos, ¿verdad?, que practican la injusticia, ¿verdad?, y odian a sus hermanos. Ahora vean en los dos versículos anteriores, el versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. Aquí sí lo menciona así, tal y cual. Versículo 8. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Una vez me acuerdo que así le tuve yo que decir a alguien. Es una persona que quería meterse quería darse cuenta que según esto que la iglesia los ayudara y todo eso, o sea, me refiero con dinero, y era un individuo que ya me había hablado como 3 veces antes, y él nunca se daba cuenta que él ya me había hablado antes. Y me contaba una historia, hermanos, eso ay, sí, pobrecito, ¿verdad? O sea, no, que yo vine y no les voy a decir el país para no echarles, pero que yo vine de tal país y vine el mes pasado y es que yo vine con una persona que se lo llevó la migra y estoy acá solo y pues necesito ayuda y pues una persona de aquí, de quién sabe qué lugar, me recogió, ¿verdad? Y estoy ahí por unos días, pero nada más está ahí por unos días porque pues yo realmente venía con amigos de la persona que se llevaron la migra y entonces estoy aquí solo y no tengo familia y todos están allá y la voz era de un jovencito, pero jovencito, se notaba así la voz, o sea, tenía una voz bien identificable, aparte que me decía su nombre y me contaba toda la historia y yo de una manera u otra le decía, no, pues vamos a hacer esto, aquello, supuestamente iba a venir aquí, no vino, o sea, es que de una u otra manera quería el dinero así, ya, ¿verdad? O sea, porque eso es lo que hacen. Usted simplemente vea como una banderita roja cuando ya quieren el dinero, ya, antes de que usted pueda ver si hay una evidencia o no de lo que está diciendo es verdad. Y me contó todo eso hace como más de un año. Y de repente, meses pasaron y me volvió a contar lo mismo. La misma historia, hermanos. No, hace apenas un mes yo llegué. O sea, ¿cuál? Hace un año me dijo lo mismo. Y la misma historia, hermano. Y no, pues ahí también ya me di cuenta yo qué tipo de juego tenía. Y ya, pero no le dije nada. Me refiero en el sentido de que ya te pesqué. Ahí le seguí el juego. No, a la verdad no vino ni nada de eso. Y luego otra vez. Y luego esta última vez ya le dije, tú eres del diablo. Así le dije. O sea, ¿por qué? Porque tú estás yendo iglesia a iglesia. Buscando, porque hay un directorio, por ejemplo, hasta en el internet uno puede ver iglesias hispanas y es una lista grandísima, entre ellas estamos nosotros y nada más se ponen así
a pedir. Yo creo que él ya ahí puso ahí, como dicen, cachín. A esta iglesia ya le saqué, a esta iglesia le saqué. Yo creo en su lista pues venía, pues todavía no le he sacado a la iglesia de Cristo Silver Spring. Pero no dándose cuenta que ya había hablado conmigo, ya me había contado esa historia y todo eso. Entonces yo por eso se las dije tal y cual. O sea, tú eres el diablo. Porque él, ya cuando él veía que le daba vuelta y todo eso, ¿y por qué no me quiere ayudar? Y que todo eso, yo le dije, porque tú eres el diablo. Porque eres una persona que está usando las iglesias para hacer. No, me das de cuenta que me colgó. luego. Pero es que hay que decirle a las personas tal y cual. Eso sí, cuando usted sabe que es la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque esas personas son bien mañosas. ¿Y a poco ustedes creen que son de Dios? No, son personas que están engañando a otras personas. Y luego, como les digo, una voz bien jovencito. O sea, tan jovencito y no quiere trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver en Juan, se menciona en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Dice, porque el diablo peca, ¿qué dice? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Ahora aquí yo sé que hay unas personas que dicen, ay, entonces pues yo no soy de Dios porque yo he pecado. Pero entonces ahí se pueden ver que el pecado que están refiriéndose se está refiriendo a un pecado que se está practicando. ¿Sí se fijan en el versículo 9? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Si ustedes se van a las listas de pecados como el que vimos en Gálatas, menciona una de dos. Menciona el que practica estas cosas no era en el reino de Dios, o dice el que practica estas cosas pues van a ser condenados. Ya se merecen la muerte. Pero si se fijan, dice aquel que practica estas cosas. Entonces, una cosa es una persona que lo practica, da a entender que es una persona que no está arrepentida, una persona que no le importa lo que está haciendo, que no importa que esté haciendo cosas en contra de Dios, no importa que tanto le quieran enderezar y todo eso, es una persona que sigue practicando el pecado, no le importa. En cambio, la persona que llega a pecar, ¿qué es lo que dicen en la epístola de Juan? ¿Qué es lo que hay que hacer si uno llega a pecar? Uno tiene que arrepentirse, uno tiene que confesar al Padre Celestial, el cual Él es justo. ¿Y qué va a hacer con mis pecados? Me los va a lavar, ¿verdad? Y limpiarme de toda iniquidad. Me va a perdonar. Entonces sí vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, Pedro, cuando una vez Pablo lo regañó porque lo que estaba haciendo era de condenar, cuando estaba pretendiendo, y hasta Bernabé lo arrastró también en esa pretensión. O también Juan ahí en Apocalipsis, que 2 veces quiso adorar al ángel, y que le dijo el ángel, no, o sea, levántate, o sea, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, cosas así. Entonces podemos ver, o sea, no significa que entonces ya la persona que es cristiana ya si ya pecó una vez y todo eso, pues ya no es cristiano. No, pues sí, pobre Pedro, imagínense, él negó a Jesús 3 veces. Entonces, no, pero estamos hablando de una persona aquí que practica el pecado. O sea, es una persona que ya no le remueve la conciencia, que ya no hay nada en él. Entonces esa persona, dice aquí, que entonces esa persona es del diablo, dice. Esa persona que ya no le remueve la conciencia ni nada. Entonces dice aquí en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que dice, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, cuando uno peca, me refiero, cuando uno ya como cristiano peca, ¿le remueve uno la conciencia o no? El Espíritu Santo en uno como que le da un dolor, como que le da, o sea, hiciste mal, o sea, sí. Y esa es esa simiente de Dios que está en nosotros, que nos aleja del pecado, y que si hemos pecado hoy nos arrepentimos, porque nos mueve la conciencia. Entonces, continuando aquí, hablando de la perversidad de la lengua, acuérdense que todos estamos hablando, ¿por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, fíjense, hablando de la perversidad de la lengua, fíjense lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 9 al 12. Santiago capítulo 3, versículo 9 al 12. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, quiere darle a entender que, o sea, no tiene sentido. Versículo 10, que dice, de una misma boca proceden bendición
y maldición. Hermanos míos, ¿qué dice? Esto no debe ser así. Versículo 11 de Santiago 3, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? La respuesta es que, pues no, ¿verdad? Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahí ya da la respuesta. No puede, o sea, esto no se puede hacer, hermanos, no hagan eso. ¿Cómo es que sí vienen a la iglesia y bendiciendo a Dios y todo eso, y de repente van afuera y andan ahí maldiciendo a las personas, siendo que están hechos a imagen de Dios? Entonces no tiene sentido, no puede ser así, no debe ser así. Eso es entonces uno puede ver cómo ahí está mostrando la persona. Como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces ahí se va a conocer cómo es la persona. Entonces, nosotros no nos damos a conocer por nuestras acciones, por lo que practicamos, por nuestros actos, por nuestros hechos, o en otras palabras, por nuestros frutos. Así como decíamos que unos dicen uno es lo que uno come, o unos dicen uno es lo que uno piensa. Jesús dice, tú te conoces quién eres por tus frutos. Pero no nos olvidemos de la razón por la que Jesús nos está enseñando esto en este pasaje. Es decir, ¿cuál es la intención de Jesús? ¿Cuál es la razón de Él decirnos esto en este pasaje que estamos estudiando? Si se fijan, el objetivo de este pasaje, es decir, Mateo 7, 15 al 20, el objetivo de este pasaje no es para que nos autoanalicemos. Hay otros pasajes que sí tienen como objetivo el que nos autoanalicemos, pero este pasaje tiene como objetivo darnos luz verde de juzgar por sus frutos a toda persona que se dice tener un mensaje de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Este pasaje tiene como objetivo darnos luz verde de juzgar por sus frutos a toda persona que se dice ser un mensajero de Dios. O sea, no por nada esta lección empieza con las palabras, ahí en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces por eso ya después lo que dice los frutos es aplicándolo ¿a quién? A esas ovejas que en realidad son lobos rapaces, pero que están vestidos como ovejas y no son más que falsos profetas. Y no es de que Jesús nos esté dando luz verde, más bien nos está ordenando que hagamos esto, que nos está ordenando que hagamos esto, ya que la palabra guardaos, con lo que empieza, es un verbo imperativo, es decir, un mandamiento. Guardaos de los falsos profetas. O sea, yo quiero que sí los juzguen por sus frutos y vean si realmente son o no son lo que dicen ser. Es muy importante. Fíjense lo que dice Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1, casi al final de la Biblia. La primera epístola de Juan. Capítulo 4, versículo 1 nada más. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces ahí, ¿cuál es el imperativo ahí? Probad. ¿Se fijan? Prueben si son de Dios o no. Entonces ese es el imperativo ahí, probar los espíritus, a ver si son de Dios o no. Entonces, juzgar a todo aquel que se creía profeta era y es en la actualidad una práctica necesaria en la iglesia. Una práctica necesaria en la iglesia. Fíjense lo que dice 1 Corintios 14:29. 1 Corintios 14:29. Ahora acuérdense que en estos tiempos estaban esos dones espirituales de hablar en lenguas, de hacer milagros, de profecía, es decir, que podían hablar de la palabra de Dios aún sin tener las escrituras ahí, sino que era directamente de Dios. Y fíjense lo que dice 1 Corintios 14:29. Dice, asimismo, los profetas, dice, hablen 2 o 3. ¿Y luego qué dice? Y los demás
juzguen, ¿sí se fijan? Y los demás juzguen. Esa es una orden de parte del Señor Jesucristo. Uno lo puede ver ahí al final de ese capítulo. Dice, vea, que el que se crea profeta espiritual reconozca que lo que os mando son mandamientos del Señor. Entonces él le decía, mira, ahí en la iglesia con los corintios, a lo más 2 o 3, y los demás, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es juzgar, ¿verdad? A ver si sí o no, ¿verdad? Es cierto. Pero el día de hoy hay una doctrina, fíjense hermanos, que pareciera ser correcta, pero no lo es, que les gusta mucho a los falsos maestros. Otra vez, es una doctrina que pareciera ser correcta, pero no lo es, que les gusta mucho a los falsos maestros decir. Es la enseñanza que dice, ¿cómo los tengo? Es la enseñanza que dice, no debemos juzgar a nadie. ¿Han escuchado esa frase o no? No debemos juzgar a nadie. Los falsos maestros les encanta eso. ¿Por qué? Para que los demás no los juzguen a ellos. Y es bien interesante porque los falsos profetas son los que más juzgan. Los falsos profetas son los que más juzgan, y a la manera que no se debe hacer. Ahorita vamos a ir para allá. Pero acuérdense, la lección del día de hoy, cuando Jesús lo presentó, y está escrito en las Escrituras acerca de los frutos y todo eso, no, es buena idea eso de autoanalizarnos, porque eso menciona la palabra de Dios en otros pasajes, pero aquí se lo está refiriendo y lo recalca una y otra vez, pero para que lo apliquemos en cuanto a nuestro juicio hacia otras personas. Mira, por sus frutos los van a conocer. Entonces, como decíamos, una enseñanza que pareciera estar correcta, pero no lo es que dice, no debemos de juzgar a nadie. Pero uno dice, ¿pero qué acaso no es lo que la Biblia enseña? Bueno, vayamos a esos pasajes, vea, rápidamente para informarnos bien. El primero está en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. ¿Sí lo tienen ahí? Mateo 7, 1 al 5. Y yo simplemente me fui a los versículos que digan no juzguéis, o parecido, no nada más esos. Pero Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. ¿Sí lo tienen ahí? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, ¿qué dice? Seréis juzgados. Y con la medida que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Y qué le dice el versículo 5? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. ¿Para qué? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira, entonces, en otras palabras, no se vale juzgar hipócritamente. Yo no le puedo decir a un padre de familia, hermano, es que usted es un mal padre de familia, cuando yo, ¿qué? Sí, yo soy igual. Yo no puedo andar diciendo, oye, no estás robando cuando estás haciendo. Y yo, sí, yo estoy robando igual. O sea, entonces, y así le hacen muchos, ¿no? O sea, dicen, no, pues yo no lo critico porque yo también tengo cola que me pisen. Entonces, o sea, él está diciendo, no andes juzgando. ¿Por qué? Hipócritamente. ¿Por qué? Porque así como tú estás juzgando, así también te van a juzgar. O sea, eso es lo digo, porque si tú dices, ¿se acuerdan por eso cuando el Señor juzgó al ¿cómo se llama? Al que había recibido un talento y en vez de usarlo y multiplicarlo lo enterró? Y él ¿qué era su razonamiento? Ay, no, mi señor es malo y él cosecha donde no sembró y que quién sabe qué y todo eso, lo va a enterrar. ¿Y qué le dijo el Señor? Por tu propia boca te juzgo. Porque tú decías esto de mí y aún así no hiciste nada. O sea, no le está diciendo que él sea así, pero, o sea, tú pensaste así y aún así no fue motivación para ti. ¿Para dónde vamos a hacer algo? Entonces, por tu propia boca te juzgo. Entonces, sí, o sea, es muy importante que cuando uno juzga, uno primero, ¿a quién juzgue? A uno mismo, ¿verdad? Y ver si realmente uno tiene cara para andar regañando a otra persona de lo que está haciendo mal. Entonces es lo que no quiere Jesús, que juzguemos hipócritamente. Y por eso es que al final, cuando dice que entonces uno sí se quita la viga, ¿qué es lo que dice? Entonces podrás ver bien para sacarle la paja a tu prójimo. Es decir, si realmente tu prójimo tiene una paja, yo quiero que se lo quites.
Pero para poder quitárselo hay que hacer ¿qué? Hay que juzgar, que él tiene una paja. Pero yo primero me tengo que juzgar a mí mismo, de yo quitarme lo que yo tengo, y luego ya tengo cara para andarle diciendo a él lo que está mal. Entonces se trata de que no se vale juzgar hipócritamente, ¿verdad? Pero sí se vale juzgar sin hipocresía para restaurar al hermano, En Juan 7:24, otra cita que dice no juzguéis. Juan 7:24. Y si fijan en Mateo, pues era Jesús el que está hablando, ¿no? Aquí también es Jesús el que está hablando en Juan 7:24. Esta es una sola cita que está bien clara. Juan 7:24. No juzguéis, ¿sí lo tienen ahí? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad, ¿cómo dice? Con justo juicio. Entonces, si fijan, no juzguéis según las apariencias. Pero luego, ¿qué dice después? Sino juzgad. Entonces nos está diciendo que juzguemos. ¿Pero cómo? Con justo juicio. Con justo juicio. Ahí en Santiago capítulo 2 versículo 4, hablando de personas que andaban juzgando según las apariencias, y por andar juzgando según las apariencias andaban haciendo diferencia entre uno y otro, distinción de personas, parcialidad. Santiago 2:4, ¿qué dice? Aquí está él regañándolos, ¿verdad? Porque a una persona que viene con ropa espléndida, ay, sí, siéntate aquí, siéntate, ¿verdad? Y al que venía con ropa andrajosa, ay, tú aquí, échate bajo mis pies. O sea, trataban mal. ¿Por qué? ¿Por cómo? Por las apariencias. Entonces, fíjense lo que dice Santiago 2:4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser ¿qué? Jueces, pero ¿de qué manera? Con malos pensamientos. O sea, ¿por qué? Porque están juzgando según las apariencias. Y ya como vimos en Juan 7:24, Jesús dice, no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Voy a decir esta historia, pero no estoy seguro. O sea, una vez la escuché, y era de que una vez había unas personas como que del campo. Así era la apariencia, o sea, es decir, la manera en que no eran así, que aquí como en Washington, ¿no? Que se utiliza mucho esto. Pero otras personas que pues no les importaba tanto cómo se vestían, ¿no? Cómo se veían. Y que fueron ¿cómo se llama la universidad más famosa de aquí, Estados Unidos? Harvard. Y que fueron para allá, hace muchos años, ¿no? Y ellos pues, no me acuerdo si su hijo o algo así había estado estudiando ahí y se murió, o algo. Y ellos querían hacer pues algo, ¿verdad? Como para honrar a su hijo. Y como que querían permitirle si podían hacer algo, ¿verdad? Y ellos los juzgaron según las apariencias. Y ay, no, hombre, ¿cómo va a estar haciendo eso? O sea, imagínense todas las personas que de repente nos digan que su hijo después se murió, qué sé yo, y todo eso, y vengan a andar haciendo cosas aquí. No. Entonces, o sea, si usted sabe todo el montón de dinero que se invierte en una institución como esa y todo eso, y ya le dijo, ¿cómo cuánto? No, pues tanto, ¿verdad? Quién sabe cuánto dinero en aquel entonces, ¿verdad? Pero dijo, como tanto, ¿verdad? Para hacer una institución como esta, una universidad de Harvard. Nada más eso. Y que se fueron. Y creo que ellos son los que hicieron la Universidad de Stanford, o una de esas, o sea, otra. Imagínense, o sea, eran personas de dinero. Y a la mera hora, pues mira, aquí nos hicieron al feo porque, ¿qué? ¿Según qué? Según las apariencias. Y pum, hicieron otra universidad tremenda, ¿verdad? Que ahora el día de hoy. Entonces, no, o sea, es bien importante, como dice aquí, no, la manera en que no se puede es juzgar según las apariencias, sino que hay que juzgar con justo juicio. Ahora, otra cita se encuentra en 1 Corintios 4, 3 al 5. 1 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 5. Aquí Pablo lo estaban juzgando a él según las apariencias, porque entre los corintios había personas que eran altaneras. Eran personas pues que sí eran adineradas y todo eso. Ven a la otra persona. Es como el día de hoy, cuando de repente hay cristianos que se juzgan a unos a otros porque dicen, mira cómo me ha bendecido Dios, y mira el pobre hermano que mira cómo está. y los andan juzgando como diciendo, pues por algo será. Así como los amigos de Job,
Casi le dije, pues por algo será. Con esa actitud. Pero ¿qué pasa? Con los amigos de Job, vea, todo lo que le pasó a Job. Y acuérdense que desde un principio ahí en Job 1:1, vea, dice, Job era varón piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal. Digo, no, hombre, pues por algo le pasó lo que le pasó. Así los amigos, pues con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Dicen unos. Entonces, y no nada más según la apariencia, sino que también estaban ellos juzgando sus intenciones, las intenciones de Pablo. Ay, a mí se me hace que él tiene malas intenciones. Entonces, fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Y ni aun, ¿qué dice? Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, por eso no se juzga a sí mismo, porque no está haciendo nada con mala conciencia. No por eso soy justificado. O sea, sé que no porque yo me siento muy bien conmigo mismo, ya por eso ya Dios me está justificando, no, sino que dice ahí, pero el que me juzga es el Señor. O sea, ese es el juicio que sí vale, ¿verdad? Que sí cuenta. Versículo 5. Así que, como conclusión, vea lo que le estoy diciendo, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta qué dice? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también, que dice, lo oculto de las tinieblas. ¿Sí me explico? Ellos estaban juzgando al apóstol Pablo según lo oculto, o sea, lo que no sabían o qué. A mí se me hace que es por pura, y por eso dice, lo oculto de las tinieblas, y manifestará, ¿qué cosa? Las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, vea, Pablo era juzgado por los corintios no con justo juicio, sino por las apariencias y de una oculta mala intención. No, o sea, Dios es el que va realmente, Él no nada más va a decir quién sí, quién no hacía obras buenas y obras malas, sino que también va a decir con qué intención. Porque es cierto que hay personas que hacen cosas buenas con mala intención. Sí, ¿verdad? Muchos, vea. Ya sea con mala intención, ya sea para recibir dinero, para recibir fama, para que lo vean bien, o mira, como se acuerdan cuando Judas, cuando dijo, ay, mira, o sea, este dinero que se derramó a los pies de Jesús, ¿se acuerdan el perfume y todo eso? Mira, hombre, se pudo haber vendido y dado a los pobres, ¿verdad? ¿Y cuál era? Porque él era ladrón, ¿verdad? Y le sacaba a la bolsa. Entonces todo ese tipo de cosas, o sea, hay personas que podrán hasta decir cosas muy buenas y todo eso, y las intenciones son malas. Pero entonces lo estaban juzgando así el apóstol Pablo y decía, no, o sea, yo no tengo una mala conciencia, yo sé que por eso ya soy justificado, pero que el Señor es el que me juzga. Él va a pesar, que dice, los corazones, ¿verdad? O sea, ¿con qué intención hizo lo que hizo? No nada más porque lo hizo, no nada más lo que hizo, sino su intención. Ahora, si nos vamos a Santiago 4, 11 y 12. Acuérdense, ahorita estamos viendo citas en las cuales se ve claramente cuál es la manera incorrecta de juzgar, pero como si hay una manera correcta de juzgar. Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno puede. Entonces, aquí ya terminamos. Dice, ¿quién eres para que juzgues a otros? Entonces, aquí, véanlo cómo comienza esa cita. Hermanos, no murmuréis unos de otros. Y luego ya menciona eso del juzgarse unos a otros y todo eso. Aquí el punto que está haciendo es de que uno no puede juzgar a nadie basado en murmuraciones. Y eso se practica bastante, lamentablemente. Hay unos que ya me dicen, no, hombre, esto, aquello. ¿Y qué, tú lo viste? No, es que eso me dijeron. No, o sea, tú ya estás juzgándolo cuando ni siquiera sabes si es verdad o no. Entonces pues dice, no murmuréis unos de otros. El que murmura y juzga, o sea, ¿por qué? Porque el que está murmurando está ya juzgando al hermano de X o Y cosa, cuando realmente es puras murmuraciones. Entonces, como decíamos, ya, no podemos juzgar a nadie basado en murmuraciones. Dios es el único que sabe la verdad. Ahora, si a alguien le interesa saber si el hermano pecó para restaurarlo, entonces, ¿con quién tiene que ir? Pues con él, vea.
Con el hermano, pues están diciendo que el hermano esto y aquel. Pues vamos a ver, digo, porque yo estoy interesado en que pues no se pierda. Entonces vamos a ver y vamos a hablarle y preguntarle, ¿verdad? Oiga, hermano, ¿es cierto esto o aquello? ¿Verdad? Digo, porque se nos ha dicho esto y nosotros queremos saber si es o no, ¿verdad? Porque queremos que las cosas estén rectas. No, pues sí lo estoy haciendo. Hermano, usted sabe. No, sí, hermano, yo sé, hermano, que estoy mal y todo. Entonces, sí, me explico, es algo bien diferente a que, oye, el hermano dice que esto, y luego el otro, ay, es el hermano que soy, no, hombre, y luego le aumentan al chisme y todo eso, y ya todos juzgando. Entonces, ese tipo de juzgar, no. Entonces, si se fijan cómo hay una gran diferencia entre no debemos de juzgar a nadie y el que sí debemos de juzgar correctamente, pero no debemos de juzgar incorrectamente. Hablando por ejemplo de eso, fíjense lo que dice Juan 7:51. Juan 7:51, aquí Nicodemo está defendiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque por puros dimes y diretes andaban ahí condenándolo a Jesús. O sea, ni siquiera se habían ido directamente con Jesús para ver si era cierto lo que estaban diciendo de él y lo que él había hecho. Entonces fíjense lo que dice Nicodemo a los otros fariseos. Juan 7:51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre? ¿Qué dice ahí? Si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. Entonces por eso, como cuando Pablo decía, cuando decía no juzguéis nada antes de tiempo. Y eso también se lo he recomendado yo a hermanos, de que cuando se trata de un confrontamiento en el sentido de que hermano, pues yo quiero saber si esto y aquello y todo eso es verdad. La persona, por ejemplo, me refiero cuando la palabra de Dios dice, vea, si alguien peca contra ti, vea, ve tú solo y todo eso. Entonces vamos a decir que yo he escuchado cosas de mí. Hermanos, porque yo he escuchado, es cierto, que no he escuchado, pero no, haz de cuenta, vamos a decir que oye, a mí me ofende alguien, que pues alguien dijo esto de mí y todo eso. Bueno, entonces yo voy a la persona, pero también esto se aplica a mí en este sentido, que yo no puedo entonces ir a la persona y ya la juzgué de que él estaba chismeando de mí. Sí, o sea, porque alguien más me lo dijo a mí. Entonces yo también estaría basándome en murmuraciones para ya andar juzgando al hermano de que estaba chismeando de mí. No lo revolví. Entonces yo tengo que primero preguntar al hermano, oiga hermano, ¿es cierto que usted está diciendo esto de mí o aquello, verdad? O cosas así. Entonces yo tengo que venir, no con ya con el juicio de que usted es un chismoso y usted de aquello y todo eso, no, sino que yo tengo que venir para preguntar, ¿verdad? Oye, ¿es cierto o no es cierto esto? Que usted está diciendo esto de mí o aquello. Entonces no estoy ya asumiendo que es verdad lo que el otro me dijo, porque si entonces sí lo asumo, entonces estoy igual que el otro. Entonces por eso dice el versículo Juan 7:51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Que ustedes nada más están ahí juzgándolo por lo que dicen otros. Y no nada más eso, sino y sabe lo que ha hecho. Tú dices, o esas personas dicen que hizo esto, pero vamos a ir con él y a ver si es cierto. O sea, ni siquiera nuestra ley juzga a alguien si antes, vea, no le oye y sabe lo que ha hecho. Entonces, vea, ya para concluir este pedacito, vea, para dar a entender a qué se refiere eso cuando la Biblia dice no juzguéis, no juzguéis, no juzguéis. Entonces, no se vale juzgar a nadie hipócritamente, según las apariencias, ni basándose en chismes. Entonces está bien claro, vea, no se vale juzgar a nadie hipócritamente. O sea, yo no puedo andar criticando a otro papá si yo estoy igual, ¿verdad? O yo no puedo andar si yo estoy igual. O sea, no se vale juzgar a nadie hipócritamente o según las apariencias o basándome en chismes. ¿Ya? Pero sí se vale, y Dios lo ordena, que juzguemos por sus frutos. A los que dicen estarnos dando un mensaje de Dios, llámese profeta, maestro, pastor, apóstol o lo que sea. En Hechos 17, 10 al 12, Hechos 17, 10 al 12, les digo esto porque otra vez esos falsos profetas son los que más les gusta decir, no juzgues a nadie. Y no nada más eso, sino qué es lo que dicen los falsos profetas o los falsos maestros. Cuando de repente se les dice algo en contra de ellos, ¿qué? Tú no puedes juzgar al pastor. Tú no puedes hablar estas cosas. Tú no me puedes contradecir. Y así, entonces haz de cuenta que es como un gran pecado.
si usted dice algo en contra de lo que el hermano que es maestro, profeta o qué sé yo, se dice ser, y entonces no, para él es una indignación, o sea, tú no puedes andarme probando ni nada. Se queden exentos de eso, cuando es a los que Dios quiere que juzguemos. Acuérdense que ya vimos la cita que dice que 2 o 3 profeticen y los demás ¿qué? Y los demás juzguen. Entonces, Hechos 17, 10 al 12 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Acuérdense que ellos estaban ahí evangelizando. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, como dice, con toda solicitud. Pero no nada más así, así como que bien lelos, en el sentido de que me voy a creer lo que tú me estás diciendo, sino que dice, escudriñando cada día las escrituras para ver qué cosa, si estas cosas eran así. O sea, hasta estaban juzgando a Pablo y a Silas para ver, a ver si es cierto lo que tú me estás diciendo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Entonces fíjense, ¿y cómo les llama? Nobles. El versículo 11. El versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces uno puede ver, o sea, cómo ellos, o sea, vamos a checar a ver si es cierto lo que estos nos dicen. Y sí era cierto. Por eso creyeron y se bautizaron. En Apocalipsis 2.2, a ver, ¿dónde se encuentra Apocalipsis? Al final, ¿verdad? Uno dice Génesis, ¿qué significa Génesis? Principio. ¿Qué significa Apocalipsis? Final. No, es revelación, ¿verdad? Apocalipsis 2.2. Apocalipsis 2.2. ¿Se acuerdan cuando una vez bueno, eso mejor se los digo ahorita después. La otra cita. Apocalipsis 2.2. Fíjense lo que dice Jesús a la iglesia. Apocalipsis 2.2. Yo conozco tus obras, se lo está diciendo a la iglesia en Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia. Y fíjense lo que dice ahí. Y que no puedes soportar a los malos. O sea, no los puedes tolerar. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Y qué dice? Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Hermanos, aún el día de hoy hay quienes pretenden ser apóstoles. ¿Y qué dice aquí? Hay que probarlos a ver si es cierto o no. Y en primer lugar, si ya se andan diciendo apóstoles, para mí ya no lo es. Pero créanme, hermanos, yo hasta me he topado con personas que se creen apóstoles y son unos mentirosos y unos engañadores. Los digo no porque me lo han dicho, sino porque yo mismo lo he vivido, lo he experimentado, es decir, el engaño de ellos y cosas así. Entonces, pues aquí dice, pruébenlos. Entonces, los has probado y se dicen ser apóstoles, no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces es bien importante hacer esto. Y aquí en este versículo el Señor los está alabando de que están haciendo eso. Ya lamentablemente, pues ya en el otro versículo va a decir, no, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Entonces ahí sí le dice que en lo que está mal. Hechos 13:10. Es la cita que ya mero me adelantaba yo. Pero en Hechos capítulo 13, versículo 10, aquí el apóstol Pablo está tratando de convertir al procónsul, y aquí este mago Elimas está haciendo de las suyas para quitarle la atención al procónsul. Entonces, ¿qué dice Hechos 13:10? ¿Qué dice Pablo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y luego, ¿cómo le dice? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Y luego qué le pasó después? Pues lo hizo ciego, ¿verdad? La mano del Señor está contra ti y no verás por un rato. Y todo. Entonces así, hacer juicio. Simplemente, hermanos, ¿se acuerdan? No voy a ir para allá, pero ¿se acuerdan? Creo que es que en Hechos 5 o algo así, lo de Ananías y Zafira. Que trajeron dinero y según ellos, si esto es todo lo que me dieron, por mi casa, ¿verdad? Que yo vendí para pues dársela ahí a los pobres. Esto es el precio, ¿verdad? No, pues que sí, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras contra el Espíritu Santo? No has mentido contra los hombres, sino contra Dios. ¿Y luego qué le pasó?
¿verdad? Se murió. Y luego vino la esposa, bendicen tanto la edad, sí, ¿verdad? O sea, también ella engañando. Y pues ahora van a enterrar, ¿verdad? A ti, ¿verdad? Ahí lo enterraron al lado del esposo, ¿verdad? Entonces es algo en serio, lo de la palabra de Dios. No se puede jugar con él. Lamentablemente el día de hoy hay muchos que juegan con él y se dicen ser profetas y todo eso, y Dios me dijo que tú esto y que tú aquello y todo eso, y o sea, no saben, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice de ellos, o la ignoran. O sea, la ignoran en el sentido de que a propósito. Y aquí le puse yo, y es que vea, si no obedecemos el mandato de guardarnos de los falsos profetas, como Jesús nos indica que hagamos, pueden entrar muy fácil a nuestras vidas y estropear nuestra manera de pensar. Digo nuestras vidas porque obviamente siempre van a tratar de venir a congregaciones y todo eso. Pero aun y cuando en la congregación estemos bien, gracias a nuestros ancianos y todo eso, que estén checando de que no pase eso, de que puede ser cierto, de que tal vez no aquí, pero en nuestras propias vidas. Cuando estamos que en la calle, cuando estamos que en el trabajo, que cuando estamos en la casa, que cuando estamos viendo que la tele, que el internet, o que de repente escuchamos un montón de otras cosas. Y si no utilizamos esto de que hay que guardarnos, porque hay estas personas pero bien mentirosas, y que no van a estropear nuestra manera de pensar, y por lo tanto van a estropear nuestra manera de juzgar, y por lo tanto vamos a hacer cosas mal y nos va a echar a perder la vida y todo eso. Entonces por eso es bien importante que nosotros lo hagamos siempre, siempre nos guardemos. Y por eso Jesús nos advertía una y otra vez, dice, para que cuando pase, o sea, ya supieron, ya supieron. Entonces, ya para terminar, veamos lo que dice Mateo 7. ¿Se acuerdan que leímos la base de la cita del día de hoy? Es del 15 al 20. Del 15 al 20. Entonces, ya para concluir, leamos lo que dice del 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Entonces, acuérdense, la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice esto, el Señor Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora aquí ya va a empezar a advertir qué es lo que le va a pasar a esos falsos profetas. Versículo 22. Entonces cuando dice ahí en el versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos vienen siendo los buenos frutos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿Y cómo dice ahí? ¿En tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y conste que en su nombre, ¿verdad? Dice. ¿Y qué dice el versículo 23? Entonces les declararé. Ahora, aquí está Jesús hablando. Entonces aquí Jesús ya está hablando proféticamente. O sea, él ya está hablando proféticamente en el sentido de que esto va a suceder en aquel tiempo. O sea, desde ahorita se lo estoy advirtiendo para que no caigan en eso. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No, o sea, ahí se va a descubrir de que muchos tal vez, si el día de hoy están echando fuera demonios en su nombre, haciendo muchos milagros en su nombre, están profetizando en su nombre, que piensan que ya con eso, ya porque Dios los está usando, entonces ya están bien con Dios. Ahí se van a dar cuenta que no. Es como que Jesús dijera, yo te di los dones, o sea, ¿qué me van a dar presumiendo si yo te los di? Pero lo que yo estoy colectando, o sea, en su segunda venida, lo que Él quiere de nosotros es ¿qué? Es frutos. ¿Se acuerdan? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y que como mucho y que más fruto y que mucho fruto, y el que tiene muchos frutos, vea, pida lo que quiera y le será dado, y todo eso en Juan capítulo 15. Entonces lo que Dios espera de nosotros es frutos. Los dones Él nos los dio, eso qué chiste. Pero entonces nosotros tenemos, entonces esta persona lamentablemente, ¿verdad? Cuando de repente vamos a decir que usted es una persona que hace milagros, y que va usted al hospital, que pum, o algo así. Pero vamos a decir que de repente usted no cambia su manera de ser.
Usted anda acá por acá fornicando, usted está por acá adulterando, usted está acá por acá robando, usted está por acá. Y justifica eso, así como los fariseos justificaban el devorar las casas de las viudas y como pretexto hacían largas oraciones. Y usted dice, no, pues acabo que Dios está conmigo. Digo, pues si Dios no estuviera conmigo, si no estuviéramos bien él y yo, pues no podría yo estar haciendo esto. O aquí le digo en el nombre del Señor que se salga el demonio y se sale el demonio y todo eso. Pero yo sigo pecando, yo sigo diciendo mentiras, yo diciendo cosas. ¿Y qué dice entonces el Señor Jesús? Él dice, yo les voy a declarar, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Y qué dice? Hacedores de maldad. Entonces acuérdense, no dice por sus dones los conoceréis, ¿se fijan? No dice por sus dones los conoceréis, dice por sus frutos los conoceréis. Entonces es bien importante, ¿verdad? Que nosotros somos los que somos responsables de traerle frutos al Señor. Y entonces esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que se haya sido de mucho provecho. Y si hay una persona aquí que todavía no es parte de la familia de Dios, y usted dice, pues yo quiero tener el Espíritu Santo, o sea, yo quiero ser parte de la familia de Dios y ya no quiero vivir engañado. O tal vez, vea, yo he estado en muchas otras congregaciones que tal vez sí me han engañado eso y aquí y todo eso, y a la mera hora, pues ahora sí veo que no me debo dejar engañar, que sí, yo sí puedo juzgar a las personas según sus frutos, para guardar mi alma de la perdición. Entonces el día de hoy, vea, si hay una persona aquí, vea, que no se ha bautizado y usted quiere bautizarse, como dice la palabra de Dios, vea, nos bautizamos, vea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados, recibir el don del Espíritu Santo. Y una vez que uno hace eso, es perseverar. O si hay una persona que usted ya hizo eso, pero entonces quiere reconciliarse si es que ha estado fuera del camino, o si es una persona que no ha estado fuera del camino, ¿verdad? Pero entonces quiere tener su membresía aquí, también lo puede hacer mientras el hermano, vea, del último canto le indica. Gracias y Dios lo bendiga.